Les presentamos nuestro proyecto para la asignatura de Estrategias de Enseñanza de la Geometría Plana. El título es La enseñanza del teorema de Pitágoras, aprendiendo dentro del aula con herramientas tangibles, dirigido a la maestra Teresa Guadalupe Parra para la maestría en enseñanza de las matemáticas. Los integrantes de nuestro equipo son Karen Danael Aracierra, Gabriela Brand Magaña Martín y Sandra Gabriela Uc Aguilar. A manera de resumen, este trabajo trata de un modelo de enseñanza para abordar el contenido del teorema de Pitágoras en tercer grado de educación secundaria. El teorema de Pitágoras es uno de los contenidos establecidos en el actual plan y programas de estudios en la educación secundaria, específicamente en el tercer grado. Vamos a analizar la información fundamentada teóricamente por medio de autores y a partir de ello se propone una secuencia didáctica utilizando como material didáctico el uso de puzzles. Finalmente podemos decir que este proyecto es innovador porque brinda al estudiante una experiencia distinta a la tradicional, lo motiva y genera interés para que se involucre en su aprendizaje y que este sea logrado de manera significativa. Las palabras clave que vamos a analizar son aprendizaje significativo, comprensión del teorema de Pitágoras, uso de puzzles y educación secundaria. La problemática que hemos identificado basándonos en nuestra experiencia es que como alumnos y docentes hemos visto algunas relaciones en cuanto a investigaciones que el teorema de Pitágoras es difícil de comprender porque no se entiende el significado del mismo. Ante esto, nos vemos a la necesidad de demostrar de manera figurativa el uso del teorema de Pitágoras mediante puzzles porque los estudiantes no logran comprender bien su significado. Dentro de los fundamentos teóricos y aspectos científicos vamos a ver que la representación gráfica del teorema de Pitágoras aparece con la diversidad de demostraciones gráficas que se han hecho sobre el mismo, especialmente con cuadrados sobre los triángulos de los rectángulos, es decir, triángulos rectángulos. Materializar estas representaciones facilitan su expresión física, por lo que podemos recurrir al uso de modelos didácticos. Cabe mencionar que el profesor necesita profundizar en qué significa ese teorema para seleccionar las tareas matemáticas para enseñarlo. Las demostraciones del teorema de Pitágoras mediante el uso de puzzles. Aquí vamos a analizar que en otros países y dentro del currículum de las matemáticas es importante el tema de la demostración, ya que resulta relevante en la educación matemática y particularmente en este estudio de la secundaria. Hemos visto que también en otros países se han utilizado este proceso, ya que integra el contenido matemático específico mediante el uso de situaciones que ayudan a hacer de manera tangible la demostración, que no solo sea de manera explícita, sino que sea también de manera tangible. Para lograr armar un rompecabezas, el estudiante utiliza su sentido de la vista, su sentido del tacto y sus razonamientos lógicos, y esto lo prepara para la agilidad mental matemática. Entonces el uso de los puzzles pitagóricos puede ser un recurso de gran apoyo para la comprensión del teorema de Pitágoras. Esto va a ayudar a que los estudiantes puedan deducir y puedan armar nuevamente el teorema de Pitágoras a partir de la construcción de puzzles pitagóricos. Como siguiente punto tenemos el objetivo del proyecto, el cual consiste en lograr el aprendizaje del teorema de Pitágoras en los estudiantes de nivel secundaria, mediante el uso de puzzles. Los materiales y métodos. Como bien mencionamos, el material principal será los puzzles pitagóricos, los cuales son piezas geométricas utilizados por los antiguos para demostrar el enunciado del teorema de Pitágoras. En este caso lo usaremos en la fase de desarrollo de nuestro proyecto, para que los alumnos comprueben el teorema, por lo que el método consistirá en construir el cuadrado de la hipotenusa de cada figura utilizando todas las piezas que conforman el área de los cuadrados de los catetos. Si bien es cierto que existe una variedad de puzzles pitagóricos, en el proyecto nosotros hemos contemplado 6 que son los siguientes: el tangram chino, el de Lomis, el de Périga, el de Liu Hui, el de Ipke-Ra y por último tenemos el de Bhaskara. Como siguiente punto tenemos la secuencia didáctica, que en su fase de inicio
Estará compuesta por una sesión de aproximadamente 50 minutos. En esta, se conocerán y movilizarán los saberes previos de los estudiantes para poder relacionar sus experiencias con el aprendizaje del teorema de Pitágoras. Esta constará de 3 momentos. En el primer momento, se realizará una lluvia de ideas de manera grupal mediante las siguientes preguntas. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué tipos de triángulos conoces? ¿Qué características tiene cada uno? Para recuperar las ideas más relevantes, se tomarán apuntes en la pizarra y a partir de la información se elaborará junto al grupo un organizador gráfico que permita ver la clasificación de los tipos de triángulos. En el segundo momento, se les repartirá a los estudiantes una hoja con distintos tipos de triángulos que tendrán que colorear de acuerdo a la instrucción. La intención de esta actividad es que identifiquen a los triángulos a partir de sus características observadas. En el tercer momento, se compartirán los trabajos realizados para validarlos de manera grupal. Para un mejor análisis, el docente proyectará la actividad en la pizarra y solicitará la participación del alumnado para que comparta y argumente su resultado. Para finalizar, se hará énfasis en el triángulo rectángulo y se les comentará que en esta secuencia didáctica nos centraremos más en su estudio, porque es muy importante en la resolución de problemas. Aprovecharemos la ocasión para enseñarles que el lado más largo se llama hipotenusa y por lo general es representado con la letra C, mientras que los otros dos lados son llamados catetos y se representan con las letras A y B respectivamente. Fase de desarrollo. En esta sesión crearemos el escenario del aprendizaje, por lo que determinamos realizarla en un tiempo estimado de 100 minutos. En el primer momento haremos la recuperación de los conocimientos adquiridos en la sesión anterior, en base al triángulo rectángulo. En Vinas, los estudiantes construirán en su cuaderno un triángulo cuyas medidas sean 6, 8 y 10 unidades, considerando como unidad un cuadrito de su cuaderno. Deberán nombrar los catetos y señalarlos con las letras A y B, así como la hipotenusa con la letra C. Luego construirán un cuadrado en cada lado que corresponde a los catetos, considerando como longitud la que el cateto tiene. Para facilitar su visualización, pediremos que coloreen sus cuadrados, y luego los cortarán y tratarán de formar con ellos el cuadrado que corresponde a la hipotenusa. Al finalizar, les pediremos que de manera general compartan sus resultados. Para poder deducir el teorema de Pitágoras mediante esta actividad, realizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué podemos observar en esta actividad? ¿Qué relación existe entre el área de los catetos con el área de la hipotenusa? ¿Qué enunciado podemos determinar a partir de ello? ¿Es posible expresar algebraicamente esta situación? ¿Cómo? Se espera que los alumnos junto al maestro logren determinar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y que la fórmula corresponde a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. En el segundo momento reforzaremos el aprendizaje a través de la resolución de puzzles. A cada estudiante le daremos un puzzle pitagórico para que él, al armarlo, compruebe el teorema de Pitágoras. Esta actividad requiere tiempo, por lo que dejaremos que el estudiante ponga en juego su creatividad e ingenio al momento de armarlo. En el tercer momento, los estudiantes mostrarán sus productos terminados a sus compañeros. Además, compartirán su experiencia obtenida en esta sesión. Fase de cierre. En esta sesión consolidaremos los aprendizajes. En el primer momento, haremos la recuperación y movilización de los aprendizajes mediante las siguientes preguntas. ¿Cuál es el enunciado de Pitágoras? ¿Cuál es la expresión algebraica que la representa? ¿Para qué tipo de triángulo se cumple el teorema de Pitágoras? ¿Podemos utilizarlo para resolver problemas de nuestra vida cotidiana? ¿Como cuáles? Esta última pregunta tiene la finalidad de que los estudiantes sepan que lo que han aprendido es aplicable en su vida cotidiana. En el segundo momento, los estudiantes resolverán problemas que impliquen el uso del teorema de Pitágoras. Estos son 3 ejemplos de situaciones que harán pensar al estudiante.
Además, les hará plantear procedimientos que los ayude a buscar soluciones. Es recomendable pedirles que tracen un dibujo representativo y que descubran que siempre se trata de triángulos rectángulos y que ahora cuentan ya con los conocimientos para determinar las medidas que les pide. En el tercer momento, los estudiantes compartirán sus resultados para validarlos frente al grupo. Para una mejor comprensión, haremos las siguientes preguntas. ¿Qué métodos utilizaste para resolver los problemas? ¿Qué procedimientos emplearon y por qué? ¿Les fue útil conocer antes el teorema de Pitágoras? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron? Reflexiones. El aprendizaje del teorema de Pitágoras es parte de los conocimientos bases que los estudiantes deben de dominar, porque es muy útil en la resolución de problemas cotidianos. Además, les permite ampliar sus conocimientos en contenidos matemáticos de los niveles superiores al de secundaria. Se conoce que el estudio de las matemáticas no es del todo agrado de los estudiantes, por lo que pierden el interés para aprender. Es por ello que debemos estar dispuestos a diseñar actividades desde una perspectiva innovadora que genere el interés y motivación de nuestro grupo. El uso de los puzzles pitagóricos como material didáctico es una buena alternativa para comprobar el enunciado de Pitágoras y desarrollar el pensamiento geométrico que se necesita para comprender el sentido del teorema, así como reflexionar la relación que existe entre el álgebra y la geometría. Si nuestro contexto nos lo permite, podemos adaptar estos puzzles elaborándolos con un software geométrico como GeoGebra. Nosotros decidimos usarlo de manera física por las condiciones de nuestros contextos laborales. Sin embargo, en un futuro esperamos brindar esta experiencia tecnológica a nuestros estudiantes, siempre y cuando contemos con los dispositivos. Finalmente, reconocemos el papel fundamental que los puzzles pitagóricos aportan como material didáctico, así que podemos decir que como docentes es necesario ir más allá de los materiales clásicos para obtener mejores resultados y lograr que nuestros estudiantes aprendan.